Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de iClass. Les doy la bienvenida a este Masterclass. ¿Qué necesitas para ser locutor comercial? En primer lugar quiero ofrecerles disculpas, estábamos teniendo unos inconvenientes técnicos, pero creo que ya estamos al aire, así que les agradezco. Por favor me pueden confirmar si estamos escuchando bien, si tienen buen sonido, porque pues yo veo que acá todo está funcionando. Así que de entrada les agradezco muchísimo la invitación, la paciencia, estos minuticos de retraso, que estos temas técnicos lamentablemente no faltan. iClass y Hernán Jaimes les damos la bienvenida a este Masterclass de cómo o qué necesitas para ser un locutor comercial. Muchas gracias por estar aquí y pues sin más preámbulos creo que vamos comenzando de una vez, entendiendo que ya llevábamos unos minuticos esperando. Mi nombre es Hernán Jaimes, yo soy locutor comercial, soy locutor profesional, me dedico a la locución 100%, soy comunicador social y especialista en comunicación estratégica. Estos elementos y esta formación que afortunadamente me han contribuido a desenvolverme en este campo de la locución y asimismo poder ir entendiendo muchas de las dinámicas que tiene la industria, que tiene este campo de la locución, que es bastante grande, y que la locución comercial es uno de esos campos a los cuales podemos ir accediendo. Así que de este modo quiero darles la bienvenida y estaré atento a todas las inquietudes que ustedes tengan. Estos espacios nos van permitiendo interactuar para poder complementarnos en experiencias, en aprendizajes, en esos conocimientos que cada uno de ustedes pueda también aportar allí en este espacio, para que pues se nos desenvuelva de la mejor forma este Masterclass. ¿Qué necesito para ser un locutor comercial? Muchas personas, y una de las ramas de la locución que genera tal vez más inquietud es esta de la locución comercial. Cómo llegar a poder identificar marcas, hacer spot para radio, para televisión, y hoy día para redes sociales. Pero ¿qué necesito? Y ese es precisamente nuestro tema de este Masterclass de hoy. Vamos a analizar algunas dudas que muchas personas tienen al comenzar, dudas que muchas personas me han manifestado, que han tenido al comenzar, que me las han contado, que me han preguntado: oiga, ¿yo cómo hago para comenzar? ¿Usted cómo comenzó? Porque precisamente tal vez en esa búsqueda uno va encontrando esas personas que tal vez ya se dediquen a esto y que de este modo nos puedan aportar esos conocimientos, que de este modo nos puedan alimentar. Daremos una mirada a la locución en Colombia. Vamos a analizar algunos aspectos de lo que es la industria de la publicidad en Colombia, y a partir de allí nos centraremos en la locución, en locutores de antes y locutores de ahora, por supuesto. Vamos a hablar de las emociones y las intenciones, emociones o intenciones. En la locución comercial, ¿cuál de estos dos elementos o de estos dos, cómo le podríamos yo decir? No sé si especialidades podrían ser, o recursos para el locutor utilizar en sus locuciones. Vamos a hablar de eso. Vamos a preguntarnos: ¿qué debo saber entonces? ¿Cómo me debo formar? ¿Cómo debo abordar este proceso de aprendizaje? ¿Cómo me preparo a partir de allí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo voy avanzando en mi formación y para qué me sirve? Porque nos preguntamos si es necesario, o es decir, es suficiente, más que necesario, si es suficientemente completo tener buena voz, y a partir de ahí, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Ya tengo todos los elementos, tengo toda la información, ya analicé un poco el mercado, y entonces, ¿qué necesito? Para poder respondernos la pregunta de este Masterclass, ¿qué necesito para ser un locutor comercial? Así que les agradezco a ustedes muchísimo la presencia, y les pido por favor, ahí en el chat me van dejando todas las inquietudes que ustedes tengan a medida que vayan surgiendo. Tal vez si les dejo para el final se me pueden quedar temas por ahí en el aire, entonces yo prefiero más bien que ustedes las vayan formulando acá en el chat. Muchas gracias a todas las personas que están escribiendo allí, nos van saludando. Vamos a tomar atenta nota de todas las inquietudes. Una de las preguntas iniciales que me hacen es: no tengo gran voz, o no tengo muy buena voz para dedicarme a esto. ¿Será que hoy día es necesario tener una buena voz para ser locutor comercial?
Creo que esa pregunta no la podemos ir respondiendo a medida que vayamos a avanzar en este masterclass. Simplemente las quise traer en este comienzo de esta sesión para tenerlas presentes y a partir de aquí irlas resolviendo. Creo que en la medida en la que vayamos avanzando, cada uno de ustedes puede ir tomando una conclusión de si realmente es necesario tener una gran voz, tener una voz muy bonita para ser locutor comercial o no. Y en esa medida la vamos a ir resolviendo. No tengo equipos. Claro, por supuesto que si no se tienen equipos no se puede arrancar. Digamos que es una premisa base. ¿Y cómo la podemos resolver? ¿Qué podemos tener en cuenta? Al final, cuando resolvamos esa duda de qué necesito, creo que la vamos a poder solventar de muy buena forma. La idea es que al final de esta sesión podamos tener una conclusión de cuál es el punto de partida de las personas que están comenzando y de las personas que ya llevan tal vez una carrera que está empezando o que ya llevan bastante tiempo, me puedan ayudar a que esa conclusión esté acertada o esté tal vez inconclusa o pueda ser complementada. Los equipos son muy costosos. Ok, esa es una tercera barrera que podemos llegar a tener, que se nos puede llegar a presentar. Entonces, ¿cómo podemos manejar ese tema de los equipos? En primer lugar, yéndonos al mercado de la publicidad en Colombia, el asunto es que podamos comprender el contexto, que podamos conocer la publicidad en Colombia. Ojo, hablo del caso particular de la publicidad en Colombia sin llegar a decir que un locutor comercial esté cerrado únicamente a un territorio. Hoy día, afortunadamente, tenemos la gran posibilidad de trabajar para mercados internacionales, que podamos llegar a otras latitudes a través de publicidad en redes sociales, en canales de cable, en radio para los países y en general en los diferentes medios que se pueden llegar a encontrar publicidad. Entonces el locutor hoy día tiene muchísimas alternativas de desempeño para que igualmente lo puedan hacer. Entonces conozcamos el contexto y a partir de ahí pues podamos hablar de ello. ¿A qué me voy con el contexto antes de que me arranque el video? La locución en el país, la locución en nuestro país ha tenido una variación bastante grande, bastante grande. Entonces partamos por esto. Quise sacar este extracto para que conversemos de él. Lucho, futuro campeón del Tour. Su entrenador lo refresca y lo alimenta con Pony Malta. Siempre irá adelante. Pony Malta lo refresca, usted lo alimenta y él tendrá un mejor mañana. Pony Malta, bebida de campeones. Él está donde está la acción. Él está donde hay mujeres bellas. Él está donde hay aventura. Él está donde se hacen las mejores películas. Él es Sango Basile y está en Fin de Semana, los miércoles a las 6:25 en el canal A. ¡El barco de Borgi! ¡Todo abordaje! ¡Buscando el tesoro! ¡Dos pequeños niños! ¡Ya veréis, filibustero! ¡Atún vikingo! ¡Epa! ¡No, malandrines! ¡Ninguno de nosotros no es Juan Morphy! ¡Con atún vikingo es divertido crecer! Vive tu propia aventura con Morphy, atún y sardinas vikingos. Busca las bases del concurso en revistas y diarios del país. Veo muy bien a Pipe. Sé lo importante que es darle una alimentación balanceada, con proteínas, vitaminas y minerales. Por eso confío en Sustagen, el alimento enriquecido que junto a la carne, las frutas y la leche contribuye a la nutrición que necesita. Mamá lo sabe, por eso confía en Sustagen. Sustagen, la sabia decisión. Amiguitos, a la diversión le falta color. A la banda celeste no hay color. Y actívese de verdad en las radios. Hoy no hay función. Tranquilo, payasito. Con colores Prismacolor que se abra el telón. La alegría del color. Colores Prismacolor, tú sabes, tiene de color. Es la alegría del color. Colores Prismacolor, tú sabes, tiene de color. Prismacolor. ¿Qué pasa aquí?
Nosotras ha invitado a las compradoras de este supermercado para que sean ellas mismas quienes comprueben sin trucos que la absorción de Nosotras Plus con Rapisec no tiene comparación. Rapisec es una cubierta hecha para que la humedad nunca toque tu piel y siempre estés más seca y limpia. Entre nosotras, sabemos que la mejor prueba es la que nosotras mismas hacemos y esta es una oportunidad de comprobarlo. Con razón, Nosotras es la número 1 de Colombia. Para nosotras, Nosotras Plus con Rapisec. Al mirar todas estas piezas, uno puede empezar a analizar varios aspectos. Aspectos tales como, en general, los formatos publicitarios de estas piezas que estamos hablando de 20, 30 años aproximadamente de difusión en los canales de televisión locales en ese momento. Entonces uno empieza a analizar cuáles son los antecedentes y cuáles eran las características que tenían las locuciones de aquellas épocas. Ahí estamos escuchando voces como las de Alberto Cepeda Zubieta, como las de Armando Plata Camacho, hoy presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, voces como las de Gustavo Niño Mendoza, como Magda Egas, grandes locutores y grandes voces que tenían unos registros de voz extraordinarios, o que tienen, porque aún todos aún están activos. Creo que Magda Egas no, pero aún conservan precisamente esos timbres de voz tan maravillosos que acompañaban las campañas publicitarias en esa época. Entonces, si nos devolvemos a la primera pregunta, si necesito una voz en particular para ser locutor comercial, tal vez si nos devolvemos a esa época, seguramente sí. Y seguramente todos quienes hemos visto la publicidad de años anteriores o de estas épocas, notábamos la principal característica era una voz muy elaborada, muy estilizada, una interpretación desde los estándares particulares de la época en la que la voz prima. Y por supuesto, se unían a los elementos de las marcas para que se dieran las características de credibilidad, de confianza, de seguridad y de muchos elementos que la voz transmite. Entonces, ¿qué viene a pasar ahora? ¿Cómo podríamos entonces entender esa pregunta de si necesito buena voz para ser locutor comercial? El mercado es importantísimo que el locutor y la persona que quiera trabajar en este campo se dedique a conocerlo, se dedique a cuestionarse y se dedique sobre todo a escuchar. Una práctica que ustedes pueden hacer y que les cuento y les confieso yo hago bastante es ver comerciales. No sé, crecimos como con la idea y no sé, a mí me pasaba particularmente antes de dedicarme a esto, antes de pensar en esto, tal vez antes de realmente pensar en qué quería hacer en la vida, huía mucho de los comerciales. Entonces cuando se iba a la pausa comercial iba a buscar algún otro canal donde no estuvieran en comerciales para seguir viendo la programación que fuera. Lo mismo en radio, buscaba otra emisora para irme a escuchar la música o a los locutores o lo que fuera, pero huía de la publicidad. Hoy día hago lo contrario, busco las referencias en radio y en televisión y pues en internet, también por supuesto en redes sociales, para escuchar qué es lo que está sonando. ¿Cuáles son las características que están pidiendo hoy los clientes, los productores, los ingenieros y todos los actores que hacen parte de esta industria? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer ese ejercicio para realmente empezar por ahí a entender si realmente yo necesito una voz prodigiosa o una voz muy particular para empezar en este campo de la locución comercial? Entonces, si hacen ese ejercicio, si empiezan a entender el contexto, realmente empiezan a ver que la locución ha cambiado bastante, que la publicidad ha cambiado, que los formatos de comunicación digamos que se han transfigurado a unas dinámicas diferentes, por supuesto en lenguajes. Hoy las redes sociales también han marcado un hito importantísimo en el cambio de la intención de comunicación y las formas de comunicar el mensaje. Entonces, ¿a qué voy? Las plataformas van teniendo lenguajes nuevos
que las marcas y las agencias van entendiendo y se van adhiriendo a ellas, por supuesto para llegar a sus públicos, por supuesto para que sus mensajes tengan impacto. Plataformas como Instagram, bueno, más que plataformas, redes sociales como Instagram, como TikTok, que hace un tiempo empezó con la publicidad, y las marcas tienen que entender cuál es el lenguaje que se habla en esas redes sociales para que su contenido esté configurado de acuerdo a esos patrones. Y por supuesto que el actor de voz, el locutor, tiene que estar ceñido a eso, tiene que estar entendiendo cómo es que se está hablando, cuál es el lenguaje, no solo en el lenguaje escrito, sino el lenguaje no verbal, el cómo manejo la voz, cuáles son las inflexiones, que eso viene a ser terminología que tenemos que ir desarrollando a medida que vamos avanzando en esta carrera. Asimismo, entonces empezamos a echarle una mirada no solo a las redes sociales, sino a cómo va fluyendo este negocio, va fluyendo este mercado. Entonces la invitación inicialmente es que ustedes escuchen y conozcan el mercado hoy día. Escuchen muchos comerciales en radio, muchos en televisión. A pesar de lo que se cree, la radio todavía es un canal muy fuerte, muy poderoso, donde las marcas todavía pautan muchísimo. Entonces hay que escuchar mucha radio. Y por supuesto, analizar las tendencias y analizar cómo en las redes sociales se está haciendo publicidad, para que asimismo, como locutores, al momento de presentar un casting, al momento de abordar un proyecto, podamos responder a lo que se está necesitando hoy día en el mercado. Quiero que hagamos ahora un siguiente ejercicio. Escuchamos los comerciales de hace de una época atrás. Vamos a escuchar ahora unos comerciales vigentes. Aprovecho antes de irme con este video para saludar a las personas que están por acá, que en el chat nos saludaron: a Joana Guerrero, a Carlos Guerrero, muchas gracias, a Cristian Hurtado, a Johnny Guilán, un abrazo, un gran locutor, extraordinario locutor que está ubicado en la ciudad de Cali. Muchas gracias por estar acá. A Cristian Hurtado, muchas gracias. Y a Samir Hernández, que también está por ahí desde Barranquilla. Muchas gracias a todos por estar acá. Entonces escuchemos un poco de lo que está pasando hoy día en la publicidad. Si algo hemos aprendido es que cuando llegan los cambios, los podemos suavizar con la esponjosidad de panqué de chocoso para conectar en medio de la rutina. La vida puede ser tan suavecita como un esponjoso panqué o el sabor de un chocoso. Bimbo, 25 años haciendo a Colombia más suavecita. Con el nuevo tarrito rojo Kids, tus hijos tienen más beneficios para lograr más. Con altos niveles de zinc, vitamina C y D que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmune. Hierro y zinc para su función cognitiva normal. Muchos nutrientes para contribuir a su crecimiento. Y delicioso sabor a chocolate para disfrutar más. Dales a diario el nuevo tarrito rojo Kids NutriProtect. Más para más. Todos tenemos prioridades. La nuestra eres tú. Tú que has estado con nosotros. Tú que ves, oyes y sientes a nuestro lado. Tú primero abrirás nuevos capítulos y cerrarás grandes negocios. Para ti primero será todo, absolutamente todo. Claro, para ti primero. A pesar de su condición especial de nutrición, Ana se ha enfermado poco este año, pero y ahora que regrese al colegio, recuerda que el sistema inmune no se refuerza de un día para otro. El pediatra nos recomendó Pediasure, que contiene los nutrientes que apoyan su sistema inmune y su estado nutricional, ayudando a reducir sus días de enfermedad. Con Pediasure, ayúdalos a volver en grande y bien protegidos. Este Manimoto está... ¡Manimoto! ¡Wow! Manimoto Mixes. Explota tu sabor con Manimoto y prueba ya todas sus presentaciones desde 1,000 pesos. Prueba ya el nuevo Manimoto Naked, picante y limón, con mucho sabor e intensamente delicioso. Explota tu sabor con Manimoto desde 1,000 pesos.
Conoce el nuevo yogur Alquería con 5 sabores colombianos. Irresistible, suave y cremoso como la magia de Alquería, con menos azúcar y menos grasa, y que te cae bien para que solo pienses en disfrutar sus 5 sabores. Yogur Alquería, cuidamos detalle a detalle para que lo disfrutes gota a gota. Movistar Prepago Todo en Uno Ultra te da minutos ilimitados, redes sociales ilimitadas y ahora más datos por solo 6,000 pesos. Cámbiate ya en movistar.co. Nadie te da más. Ver cómo funciona este mercado, pues vayan conociendo también la dinámica y el día a día de estos locutores para que comprendan mucho de la preparación. La locución comercial es una carrera que tiene una característica, y es que ustedes están al aire o en una cabina un poco tiempo, pero la formación que viene detrás y todo lo que implica ser locutor comercial pues es bastante grande, y esto es lo que vamos a ir desarrollando acá. Entonces miren que hay muchas otras características que podemos ir analizando en el comparativo de las piezas anteriores con estas piezas actuales. Primero, no sé si ustedes lo notaron o si ustedes lo recuerdan, anteriormente la locución, particularmente la comercial, la mayor participación era de hombres. Muchísimo de la producción de comerciales era por locutores. Hoy día la industria se ha movido muchísimo y las mujeres han tenido un campo de acción mucho más grande. Entonces han tenido una participación mucho más amplia. Entonces la preparación tiene que ser mucho más grande. No con esto quiero decir que haya mucha más competencia. No, hay muchas más posibilidades. Y hay un punto importante que podemos conversar, ya que mencioné y ya que llegué a esto de hombres, mujeres, competencia. ¿Quién es mi competencia realmente? ¿Quién realmente es esa persona quien me pueda quitar las opciones de trabajo? Nadie, únicamente yo. Si entendemos desde el comienzo que en esta carrera, que en la locución comercial, la competencia es diferente a otros sectores, es diferente a otros mercados, ahí realmente podemos ir entendiendo este negocio. ¿A qué me refiero? Todos tenemos una voz, todos tenemos una particularidad con nuestra voz. Nuestra voz es única, nuestra voz tiene características muy propias, que a pesar de que podamos llegar a compartir de pronto algunos parecidos con otras personas, tiene características únicas en timbre, en tono, en la forma en la que yo lo utilizo, en las emociones, en la emotividad, en la expresión, en la interpretación, en todo lo que yo le puedo poner adicional a mi voz. Soy absolutamente único. De esta manera recurro a creo que una de las definiciones que más me ha gustado de este tema de la competencia, y es de Adriana Serna, que es una de las locutoras grandes del país, que tiene una experiencia enorme y que es extraordinaria persona, en la que simplemente relaciona las voces con los colores. Las voces son como los colores, y a todos los clientes no les gustan los mismos colores. A cada cliente le gusta un color. Asimismo pasa en la locución. Entonces esas voces que escogen día a día los clientes tienen que ver directamente con sus gustos. Va segundo punto para resolver la primera pregunta. ¿Necesito una voz de determinadas características para ser locutor? Habría que seguírselo preguntando. ¿Por qué? Porque es que esa voz es única, y esa voz puede llegar a gustarle a
determinados clientes. No tiene que ser un estándar, no tiene que ser ya encasillado o determinado de una forma. De hecho, hoy día los locutores en su preparación, una de las características que se pueden desarrollar y que se deben tal vez tener en cuenta en ese proceso de preparación es la versatilidad, para poderse salir de ese molde, para poder entender mucho más el mercado en el que ya las voces no son de un solo tono o no son de un solo tipo, sino la adecuación del locutor a los diferentes mercados le va a dar precisamente esa posibilidad de desempeñarse no solamente en una rama o en una línea, porque también encasillarse en este negocio pues les puede llegar a costar. Le doy la bienvenida, muchas gracias a César Ramírez, a Felipe Hidárraga, a Junior Garro, eres locutor empírico, bienvenido Junior, deberías aportarnos bastante y iClass nos abre este espacio para que lo podamos hacer y ese empirismo se vaya alimentando de experiencia, de conocimientos del mercado y de fortalecimiento de esas competencias. Y precisamente la dinámica de iClass es precisamente esa, formar a partir del aprendizaje haciendo, del aprendizaje desde la experiencia, desde el aprendizaje significativo, que no es nada más que ustedes tengan un aprendizaje, lo apliquen y de esa forma realmente se puedan apropiar de ese conocimiento y lo puedan aplicar en una industria, en un mercado, en un terreno. Vamos a leer por acá Cristian Hurtado. Sigo avanzando y soy locutor en formación, ya he tenido experiencia en algunas cosas, podría aportar, claro que sí. Cristian, una de las premisas que hoy día también se han ido como reevaluando es qué tanta experiencia debe tener el locutor para poder hacer cuñas o para poder trabajar como locutor comercial. El talento es innegable y el talento simplemente las personas lo tienen, lo desarrollan y lo van formando a medida que van avanzando. Entonces, en ese sentido, cada granito que le voy poniendo a mi formación, a mi experiencia, sin dudas me va a ir aportando a construir la carrera como locutor que yo quiera. Entonces, Cristian, la formación no termina. Ojalá seamos locutores en formación siempre, porque esa formación es la que precisamente nos hace entender que no estamos finalmente, no somos productos finalizados, perdón, lo quería expresar de otra forma, porque en la locución no se termina de aprender, es una rama que permanentemente se está actualizando, porque si me caso con una sola categoría o con una sola característica, puedo fallar, porque el mercado cambia, porque la industria cambia, porque las necesidades de la audiencia y las características con las que hoy día las personas se identifican es otra. Entonces partamos de ahí. La locución comercial, ¿qué busca? Busca persuadir a las personas, busca que las personas tomen una decisión a partir de que vean un spot, a partir de que vean o escuchen al locutor, tomen una decisión de compra, de suscripción, de lo que sea. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Generar esos enlaces, generar esas cercanías. Entonces, si yo estoy desconectado de esa realidad y si esa formación yo la doy por sentada, ya estoy perdiendo. Entonces, me alegra y muchas gracias, Cristian, por ese aporte, porque me permite decir que ojalá los locutores seamos profesionales en formación permanente, porque la necesitamos sin lugar a dudas. Seguimos. Emociones o intenciones. Parte de la terminología que se maneja hoy día en la locución comercial es esto de las emociones, intenciones. Yo por allá atrás mencioné las inflexiones. Entonces, partamos de cómo diferenciar las emociones de las intenciones. ¿Será lo mismo? ¿O para este negocio tengo que tener claro los dos conceptos? En ese caso, yo creo que no. Las emociones son esas que están cercanas a las experiencias que se han tenido, a las experiencias vividas. Entonces, a partir de ahí, lo que yo puedo llegar a conectar con emociones de alegría, de tristeza, de decepción, de rabia, de fracaso, todas esas emociones que se van planteando y que yo en una comunicación lo puedo hacer. Claro,
Cuando yo estoy dando un discurso, cuando yo estoy trabajando con personas, cuando yo estoy hablando con mis familiares, le estoy expresando mis emociones permanentemente. La voz tiene ese poder maravilloso de transmitir todas las emociones que yo pueda tener en ese momento. Cuando ustedes llaman a alguna persona por teléfono y esa persona, con solo escuchar la voz, ustedes le pueden saber si tuvo un buen día, si tuvo un mal día, si tal vez no quiere hablar en ese momento, si definitivamente el lenguaje no verbal les transmite mucho más. A pesar de que no lo están viendo, ese lenguaje no verbal, ese lenguaje paralingüístico de las muletillas, de alargar las palabras, de simplemente el estado de ánimo, transmitirlo a través de la voz, son las emociones. Para la publicidad y para la locución comercial son necesarias las emociones, hay que entenderlas, porque hay algo que se llama interpretación, y cuando yo interpreto un texto, yo puedo a partir de mis emociones poderme conectar. Sin embargo, como les decía hace un par de minutos, las intenciones o el fin último de la publicidad y de la locución comercial es persuadir. Y al persuadir yo debo tener una intención muy clara. Entonces yo puedo tener que entender cómo marcar esa intención comunicativa que yo tengo con mi público. Y eso parte desde el entendimiento de mi guión. Entonces en la preparación que yo hago antes de locutar es precisamente eso. Se tiene tal vez la idea de que el locutor simplemente prende un micrófono y arranca. No. Esa preparación, que me dice Cristian por ahí, que eso es lo que he aprendido y me parece muy favorable, y muchas gracias por traerlo, es precisamente eso, entender que no es solo prender un micrófono puede prenderlo cualquier persona. Todos tenemos voz, absolutamente todas las personas del mundo tenemos una voz. Si de eso se tratara, pues la locución no tendría tantas especialidades y no habría que formarse. Para llegar acá y para poder llegar a permanecer en el mercado de la locución, en el mercado publicitario, hay que entender todo este tipo de cosas. Hay que prepararse para que yo a través de mi voz pueda entender y de alguna forma desencriptar lo que el creativo me quiere decir a través de un guión. El creativo, cuando escribe su cuña, se imagina algo con esa intención comunicativa. Busca que la persona tome una decisión. Entonces, ¿yo cómo puedo identificar y cómo puedo entender lo que ese creativo quiere decir? ¿Y cómo puedo expresarlo de la mejor forma? Entonces, para eso tengo que prepararme muy bien. Para eso debo entender cómo puedo entender un texto y qué es lo que quiere decir, cómo lo subrayo, cómo lo marco, qué es lo importante de una cuña, qué es lo importante de un texto, cuál es la acción que va a determinar que esa cuña sea un éxito o no. No solo es mi voz, porque puede ser una voz muy bonita, pero si no transmite nada, si no tiene intenciones, si no tiene tal vez esas características que yo le puedo dar para persuadir, no pasa absolutamente nada con una locución. Entonces, ahí va otra para la primera pregunta. ¿Necesito una buena voz para ser locutor comercial? Necesitas es manejar muy bien las emociones, identificar muy bien las intenciones y ser muy profesional para poder trabajar esa voz en función de algo. Sebastián de Apur, un actor de doblaje argentino, que es muy reconocido y que es un señor que también se dedica a la locución comercial y es un extraordinario locutor. Hace un tiempo mencionaba que el principal error del locutor es enamorarse de su voz. Entonces, si partimos de la base en que la voz no es lo primero, este señor tiene toda la razón. Porque si yo me confío de que tengo una voz muy bonita, extraordinaria, y que con eso ya voy ganando, ya perdí. Porque el mercado solito se va a encargar de darme la lección que necesitaré en ese momento. Porque puede ser que yo haga una campaña o dos, está bien, pero la voz no solo es la protagonista en esto. El locutor, como profesional de la voz, tiene que entender esto bastante bien. Quiero irme a algunas preguntas antes de continuar. No sé si allí en el chat tengamos alguna inquietud para irla resolviendo y poder ir generando pues como esta conversación con ustedes. Este mercado día a día se va ajustando y día a día se va entendiendo diferente. Entonces, lo principal es conocerse,
conocerse como persona y conocerse desde yo cómo puedo interpretar mejor un texto, de cómo yo puedo aportar y cómo le puedo llevar a una marca esa fortaleza que está buscando. No solo es la voz, es el mensaje. Y si ustedes empiezan a hacer este trabajo y esta tarea de escuchar permanentemente la referencia de otros locutores, la referencia de campañas, la referencia de no solo locutores colombianos, como les decía, en algún momento habremos de pensar cómo está el mercado allá afuera, hasta dónde es mi límite, cuál es mi límite, llegar a solo Colombia, puedo llegar al mundo. Muchas campañas requieren de una locución en español, no solo en Latinoamérica, dirigidas a turistas que quieren buscar atraer a países de habla hispana, necesitan locutores que manejen español. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que formar para ir resolviendo nuestras dudas que me planteaba al inicio de esta sesión. ¿Debo tener una gran voz? Yo diría que no necesariamente. Yo diría que todas las voces tienen la posibilidad de trabajar en locución comercial. Todas las voces. Hay necesidades muy particulares. Y el mercado es tan grande que nos puede permitir precisamente eso. Lo que necesito es formarme y entender que esa voz que yo tengo necesito utilizarla bien en función de una marca, en función de un objetivo. Entonces, primera premisa, el tema de la voz no tiene que ser una voz súper estilizada, una voz, es que no quiero decir la palabra bonita, porque creo que no se encasilla allí, sino tal vez una voz idealizada dentro de los estándares de la locución. Ya digamos que ha cambiado un poco. Hoy día las locuciones son mucho más frescas, mucho más habladas, y algo que es recurrente en muchas conferencias, en muchos webinars, es el tema de la locución natural. ¿Cómo es la naturalidad en la locución? ¿Cómo tengo que ser natural? Ustedes pueden llegar a encontrarse en el momento en que vayan a grabar un casting o que vayan a grabar una pieza con que el productor o el director les diga: hágame una versión no locutor, lo queremos cero locutor. Entonces hay que prepararse. Como les decía ahorita, si yo doy por sentado que tengo una buena voz, el mercado solito me va a mostrar el camino equivocado en el que estoy. Porque al decirme que quieren una voz natural, es como si cualquier persona de la esquina le hablara a las demás personas. No con esto diciendo que la persona de la esquina va a hacer la locución mejor que yo. No, simplemente que yo tengo que entender cuáles son esas características de una locución no locutada, de una locución no estilizada, no preparada. Más que no preparada, no que suene una persona muy especializada, sino que suene una persona de la calle, como le hablara a cualquiera. Otra de las cosas que he escuchado en dirección de algunos castings: cuénteselo como si se lo estuviera contando a un amigo, como si se lo estuviera diciendo a su hermano, como si le estuviera dando un consejo a una amiga, porque es naturalidad. Entonces, ahí es donde se empieza a resolver esa pregunta. No necesito necesariamente una voz demasiado estilizada para que yo pueda incursionar en este mundo de la voz. Lo que sí necesito es empezar. Entonces, ¿qué debo saber? Debo saber que la locución en el país tiene bastante posibilidad de desempeño para todos. Que hay una asociación de locutores en la cual hay bastantes profesionales que permanentemente comparten sus conocimientos y que adicionalmente pueden ser una guía para las demás personas que quieren incursionar en este campo. Que adicionalmente hay unas series de características y tarifas que están establecidas y que muchas veces al comenzar tal vez asustan un poco, porque van a decir: yo simplemente estoy empezando, yo no puedo cobrar lo que cobran otras personas que van mucho más allá en experiencia, que me llevan ventaja. Hay que también desmitificar un poco esto, porque es que en la locución comercial no solo se cobra por la voz, por supuesto es el insumo principal y por supuesto es el protagonista de estas campañas y de esto que se hace. Sin embargo, lo que se cobra en las cotizaciones y en esas tarifas es el derecho de uso de esa voz. Es la cesión de derechos que yo le estoy haciendo a una marca para que a partir de esa locución cumpla sus objetivos. ¿Qué objetivos? Vender, posicionar una marca, generar clientes,
todo ese tipo de cosas que a través de la voz del locutor es que se logra. Entonces hay que quitarse ese miedo y hay que saber eso en cuanto a la industria, que yo no pueda llegar a cobrar determinados valores porque simplemente estoy empezando. Porque lamentablemente en la medida en la que yo vaya avanzando, voy a considerar que tenga más experiencia, entonces voy a decir, es momento de subir mis tarifas. Si los clientes tal vez se acostumbraron a una tarifa baja, es muy difícil que lo cambien. Entonces habría que pensar en buscar otros clientes, en llegar a otros mercados, en dinamizar mucho más esa carrera, pero pues si se empieza a hacer desde el principio, entendiendo ese patrón de que no porque estoy empezando tengo que regalar mi trabajo o tengo que hacerlo muy barato porque quiero incursionar, ahí es un gran error. ¿Qué debo saber? Debo saber que la preparación me va a hacer un mejor locutor. Debo saber que sin lugar a dudas el compartir con otras personas que se dediquen a esto es un aprendizaje permanente. Creo que una de las una de las cosas que yo tal vez más agradezco en esta carrera que tengo hasta el momento son los amigos, porque los amigos me han permitido retroalimentarme. Y esos amigos que le dicen a usted, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, aquí falló, aquí puede ser mejor, esos son los amigos que necesitamos acá. Porque a partir de estos amigos es que yo puedo crecer mucho más como locutor, porque esos amigos objetivos que me dicen los errores son los que me alimentan todo el tiempo de lo que yo necesito realmente. Hace un tiempo lo dije en un espacio que tuve con un amigo locutor, donde yo le decía, si yo le muestro mis locuciones a mi mamá me va a decir siempre que es fantástico y que es maravilloso, y las mamás de nosotros siempre van a estar orgullosas y es válido y es hermoso, pero ellas nunca van a encontrar ese pero de acá tal vez puede ser por desconocimiento o por simplemente cariño, pero si encontramos esos pares que nos pueden ayudar a mejorar, es grandísimo. Además que tenemos con esos pares oportunidades de negocio. Muchos clientes que yo tengo son gracias a amigos, incluso amigos locutores, colegas, son clientes míos también. Entonces, pensar en eso que les decía hace tiempo, no es competencia. Los compañeros o los colegas no son competencia. Pueden llegar a ser aliados, pueden llegar a ser clientes, pueden llegar a ser esos generadores de oportunidades de negocio. Las relaciones públicas en este negocio es clave. Entonces, sigamos avanzando para seguir respondiendo preguntas. ¿Cómo me empiezo a comportar yo como locutor comercial? Si yo empiezo a ver esto que es de largo alcance, si yo veo como posibilidad y ustedes empiezan a considerarlo como una opción de vida y una opción de trabajo, tienen que empezar a pensar como empresa. Y empezar a pensar como empresa significa que ustedes empiezan a cumplir todos los roles que hay en una empresa. Tengo la fortuna de haber tenido la experiencia como empleado. Yo fui empleado alrededor de 15 años. Entonces trabajé en muchas empresas, trabajé en áreas de comunicación, trabajé en áreas de publicidad, trabajé en áreas de mercadeo. Entonces veía un poco las dinámicas de todas las organizaciones. Cuando ustedes se vuelven locutores comerciales y quieren vivir de esto, se vuelven una empresa. Así no estén constituidos como empresa como tal. ¿A qué me refiero? A que ustedes son el talento, por supuesto, el producto final son ustedes. Pero para que ese producto final trabaje, ustedes necesitan unas relaciones públicas, que son los que van y consiguen los clientes. Es que ni consiguen los clientes, van y se relacionan con otras personas, van y buscan oportunidades de negocio y oportunidades de intercambio. Son los vendedores, son en muchos casos los webmasters, porque hoy día ser locutor implica que ustedes tengan vitrinas para mostrar su trabajo. Las redes sociales son maravillosas, la página de internet también es un elemento que ustedes pueden tener que le da mucho soporte a su trabajo. Entonces son su webmaster, son su community manager, son su analista de tesorería, porque ustedes tienen que empezar a aprender conceptos básicos de contabilidad para pasar una cuenta de cobro, para cobrar una factura, para todo el tema de impuestos, que seguramente tendrán un equipo que les pueda ayudar en algún momento. Van a necesitar de un contador público,
Pero en la medida en la que ustedes van avanzando, se van dando cuenta que este tema abarca muchas cosas adicionales a estar acá en el micrófono. Estar en el micrófono es el producto y es lo final, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Toda la preparación que yo tengo que hacer adicional, aportarme como empresa. Suena mucho, suena desgastante, pero es muy gratificante, porque en el momento en el que ustedes pueden ser sus es que no quiero decir eso de sus propios jefes, porque digamos que no es como lo que quiero expresar, sino son los motores y generadores de esas iniciativas que ustedes tienen, de esos sueños que ustedes tienen, pues es maravilloso, porque dependen netamente de ustedes, de esa consecución de clientes, de qué hago yo para avanzar en esto. ¿Cómo me preparo? Empiecen la formulación de tengo que empezar a invertir en educación. Invertir en educación. Les agradezco por el tiempo que están invirtiendo hoy. Muchas veces la inversión puede ser económica, pero también es en tiempo. El hecho de que estén acá ustedes acompañándome hoy es bastante grande para mí, se los agradezco de todo corazón, y pues para ustedes poderles compartir un poco de lo que conozco y he venido haciendo a lo largo de estos años es grandioso, y es un primer paso para empezar a tomar esa decisión de invertir tiempo e invertir esfuerzos en esto que es una carrera muy chévere, muy satisfactoria. En el momento en el que ya puedan destinar recursos, háganlo. Es grandioso. Acá estoy leyendo un comentario de Luis Chavarro, donde dice que si podemos hacer un grupo de WhatsApp para ayudarnos, habría que ver a través de la coordinación académica de iClass si lo podemos hacer para poder generar esos espacios de interacción. Y precisamente utilizo este comentario de Luis porque ese es uno de los resultados positivos de la formación, que ustedes adicionalmente conocen otras personas que tienen expectativas similares a las que ustedes tienen necesidades parecidas, que aparte de que van aprendiendo, les van complementando a ustedes, les van enseñando, van absorbiendo cosas de muchas otras personas, y al final quedan esos amigos y esos contactos que, como les decía hace un ratico, muchas veces son oportunidades de negocio. A mí, afortunadamente, en lo que he venido haciendo durante este tiempo en esta carrera, es tal vez lo que más valoro, los amigos y las personas que han llegado a mi vida a través de la capacitación, a través de los eventos, a través de las relaciones públicas, porque han sido negocios nuevos, aprendizaje nuevo y pues por supuesto amistades que me aportan todo el tiempo. ¿Qué necesito entonces para realizarlo? Esa era la otra pregunta que yo tenía por ahí dentro de mi checklist de preguntas para resolvernos. ¿Qué necesito para ser locutor comercial? ¿Qué necesito? En el tema de equipos, lo ideal y el escenario ideal para llegar ya a un momento en el que ustedes puedan desempeñarse tranquilamente en la locución comercial es un espacio insonorizado, un estudio de audio, en el mejor de los casos en su casa. La pandemia nos dio un mensaje muy grande y nos puso a muchos la oportunidad maravillosa de trabajar y profesionalizar más nuestros espacios de trabajo. En la consecución de esos equipos, pero eso no tiene que ser una negativa para empezar. Eso no tiene que ser un bloqueo para que no se tome la decisión de comenzar. Hay micrófonos en el mercado que pueden ser un buen comienzo. Hay micrófonos de tipo USB que no requieren una interfaz de audio, con el cual ustedes pueden comenzar. Un computador que tenga una buena capacidad para los trabajos de audio, para grabar con buena calidad, y en un espacio que sea mínimamente silencioso y que no genere ruidos, ni genere ecos y no genere vibraciones en las grabaciones. Se pueden lograr buenos trabajos. Personalmente se los digo, porque duré mis primeros 2 años como locutor comercial, lo hice en un espacio acústicamente que no era el más ideal, con un equipo modesto, pero con las ganas, la ilusión y con todo el empeño de lograr desempeñarme en esto y vivir de la voz. Y afortunadamente hace un tiempo ya larguito, pues puedo dar las gracias que tengo la fortuna de trabajar únicamente en esto. Entonces eso no puede ser un pero, no puede ser una barrera, no puede ser un no. Entonces ustedes háganse de un equipo. Hay equipos, hay micrófonos en el mercado desde, no sé, 200.000 pesos aproximadamente en adelante,
con los cuales ustedes pueden empezar a hacer esos trabajos. Recurrentemente hay muchos locutores que hemos trabajado en el closet y pues digamos que suena como a chascarrillo eso de meterse en el closet, pero el closet es uno de esos espacios que me permite un poco darle acústica a la grabación sin llegar a generar ruidos con las prendas, que ese pues es el cuidado que toca tener. Pero entonces, para empezar, puedo hacerlo por allí. Hay que empezar a tocar puertas, hay que empezar a llegar a estudios, a llegar a productores, pero lo que les recomiendo es que antes de eso se preparen muy bien y hagan esa formación consciente y hagan esa formación juiciosa y se preparen de forma tal que cuando lleguen a tocar una puerta sea para abrir y quedarse dentro de esa puerta que les abrieron. Porque hoy día uno de los errores que yo he visto y que yo tal vez les digo a las personas que me preguntan que eviten es grabar y grabar y grabar y grabar y grabar e ir montando a redes sociales. Antes de montarlo, validen, pregunten con otras personas, con profesionales del área, que les puedan orientar, que les puedan dar una luz, cómo lo ven, cómo lo plasman, cómo lo perciben, cómo lo reciben de igual. Porque recuerdo que hace un tiempo a una persona yo le decía, el tema de publicar una grabación que para mí suene bien, puede ser de doble filo, porque puede ser que sea muy buena, y si es muy buena, perfecto, no pasa nada. Pero si hay carencias, si hay errores, si hay cosas que no están bien hechas, no solo estoy mostrando mi voz, estoy mostrando mis errores, mis falencias, mis carencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ustedes entren a Facebook y busquen demo de locutores y van a encontrarse muchísimos. Y si empiezan a escucharlos, ustedes dicen, hay unos muy buenos, hay otros no muy buenos, hay unos por mejorar, hay otros. No somos producto terminado, y como les decía al principio, no es que yo tampoco diga, no, es que la carrera de locutor termina a los 10 años de... No, esto es formación permanente. Me voy con un comentario, espérenme un segundo. John Inguilán justamente grabó para una marca, es el mejor espacio acústico. Gracias, John. John me ayuda aquí con este tema y es precisamente eso. En el closet es un espacio acústico y así como le dice don John, que ha identificado marcas muy importantes, como por ejemplo Alquería, Yogur Alpina. Este señor tiene una voz extraordinaria y es un señor al que hay que aprenderle también muchísimo. No puede ser un no. Contándoles como experiencia personal, también tuve la fortuna que desde el closet pude grabar para marcas importantes a lo largo de 2 años aproximadamente, que fue como ese periplo y ese tránsito a poder llegar pues afortunadamente a mi espacio ya adecuado profesionalmente y ya con los equipos ya mucho más elaborados. Pero pues nunca puede ser un no. Gracias querido John. Mi aprecio, mi admiración grandísima por usted, mi hermano. Entonces ya como que nos vamos quitando un poco esas preguntas, o las vamos resolviendo. El tema de la voz, el tema de los equipos y el tema de que sean costosos. Seguramente hay equipos muy costosos y hay equipos costosísimos. Hay micrófonos que es el sueño de todos los locutores, que pueden pasar los $5,000, $10,000 un micrófono. Cuando se llegue a determinado nivel, pues habrá que ver si vale la pena tener un micrófono de estos. Seguramente va a valer la pena, porque una inversión de esa es para esos micrófonos que tal vez los que trabajamos en esto soñamos, pero hay que ir paso a paso. Si tenemos la oportunidad de invertir y hacer una inversión considerable en unos equipos que sean de buena calidad, hay que tener también un poco de paciencia, porque muchas veces pasa eso, y pasa en todas las empresas, que hago una inversión y espero tener rápido rentabilidad. Entonces yo creo que esto puede ir paso a paso, puede irse construyendo peldaño a peldaño, puedo ir poniendo ladrillo tras ladrillo, y a medida que vaya avanzando, seguramente el camino me va a ir mostrando qué es lo que necesito para ser mejor, qué es lo que necesito para hacer mejor mi trabajo. Una de las cosas que todos los años vas a necesitar sí o sí como locutor comercial es formación, es capacitación, es tener contacto con otros locutores para saber cómo está el mercado, cómo te están escuchando, cómo te está percibiendo la industria, y por supuesto para ampliar el círculo social, para ampliar la agenda, que es lo que más necesitamos como independientes, son clientes. Entonces ahí creo que vamos resolviendo esas preguntas. No he encontrado por ahí alguna otra pregunta.
quiero pensar, tal vez que he ido resolviéndolas en la medida que he ido saliendo, si no aún tenemos algunos minuticos para ir resolviendo esas preguntas. Les quiero agradecer muchísimo de verdad por pasarse por acá, por acompañarme en este ratico. Quiero contarles además que iClass los invita también para que nos acompañen en el próximo taller de locución comercial que vamos a tener a través de iClass. Así que los invito a ingresar a iClass.com.co. Las personas que estuvieron en esta transmisión, en este masterclass, van a tener un descuento del 30% en este taller de locución comercial, y personalmente me voy a encargar juiciosamente de acompañarlos, no solo diciéndoles teoría, porque esto no se trata de teoría, sino de hacer productos, de hacer prácticas permanentes. Y así es que vamos a desarrollar este taller, práctica, porque así es que realmente se aprende. Ya les puedo decir acá, esto es esto, pero si finalmente no hacemos una práctica, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, a partir de allí, pues podamos construir y compartir en este taller pues bastantes vivencias con ustedes, para que aprendan mucho mejor, para que aprendan haciendo, para que el resultado final sea no que se dedicaron unas horas a un taller, pero pues tal vez no les quedó mucho, sino que al final del taller podamos ver qué sigue, qué debo hacer, qué deben hacer ustedes para seguir como en esta carrera de la locución comercial, qué deben trabajar. Igual, si ustedes quieren, podemos ir conversando después del taller, o a medida en la que nos vayamos encontrando en el camino de la locución, podemos ir compartiendo experiencias, y con muchísimo gusto pues les puedo ir contando cómo ir avanzando y cómo poder ir mejorando en esta parte. Como yo les contaba, y no lo quise hacer al comienzo de esta sesión, mientras van llegando las inquietudes ahí al chat, les quiero mostrar un poco de mi trabajo. Estos son algunos de los clientes, no de los que he sido la voz. Creo que es un concepto que tal vez en la industria se ha planteado de una forma particular, en el que los locutores son las voces de. Yo creo que más bien estas marcas me han permitido prestarles mi voz. Son algunos de los clientes que durante los últimos 2 años he tenido la fortuna de representar, y pues quiero compartir con ustedes este reel de locución, que es pues producto precisamente de este trabajo durante estos últimos años, y hace parte de lo que puedo llegar a hacer con mi voz, y pues poder compartirles a ustedes de mi experiencia como locutor comercial. Unidos todo sabe mejor. Por eso Frisbee y McCain creamos el nuevo Combo Unidos, especial para compartir en esta época con tu familia. Colombia Productiva, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con Icontec, crearon Imparables. ¿Va a pagar las deudas o resolver un misterio? ¡Sigue aquí! ¡Soy su celular! ¡Venga, organizamos eso! Ahora en el app de Vivienda puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en minutos. Aprovecha con tu tarjeta al costo y compra en www.alcosto.com sin costo de envío y sin salir de casa. Y listo, así de fácil. Como ves, esta es solo una de las muchas formas que tienes para comprar. Encuentra un éxito solo para ti. Conoce más en www.exito.com/compra y recoge. El regalo perfecto es vivir momentos únicos. Es hacer de cualquier instante un recuerdo eterno. Es amar y valorar lo que tenemos. Esta temporada, regala Nespresso. Trident, la marca de chicles número 1 en Colombia. Este fin de semana aprovecha el 2x1 con Trident. Una semana en la que nuestros tenderos sintieron lo importante que son para nosotros. Héroes de barrio, la mejor forma de darle gracias a tu tendero de confianza. Tienda cerca, de la esquina a tu puerta. Este es, digamos que un pequeño resumen de lo que afortunadamente he podido hacer en esta carrera y en este sueño de la locución, y que
la locución comercial me abrió las puertas y que afortunadamente he tenido la gran fortuna de poder desempeñarme y de seguir día a día con esfuerzo, con trabajo, con ganas sobre todo eso. Yo creo que uno de los elementos principales que se deben tener es las ganas, la ilusión de poderlo hacer, y pues eso les va a ir ayudando a tomar las decisiones en el momento que es, de invertir en educación, de invertir en formación, de invertir en eventos de locución, de estos espacios. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acá, porque esto es tiempo, y este tiempo que se están dedicando para ustedes es valiosísimo, porque pues a partir de ahí podemos comenzar. Los invitamos a que ingresen a www.iclass.com.co. Tenemos toda la información de la plataforma educativa que tiene allí toda la información de los cursos de formación en comunicación y en las demás ramas, y por supuesto en locución comercial. También en las redes sociales iClass Edu, para que nos sigan, para que nuevamente tal vez puedan ver, si no lo pudieron ver completo, está en el canal de YouTube esta masterclass completa. Muchas gracias a Joana Guerrero, a Luis Chavarro, a todas las personas que llegaron allí. Créame, Luis, que las ganas hacen que ese talento florezca. El talento, si bien muchas personas tienen unas características que son innatas, que son de cuna, la formación le permite a uno conocerse, y muchas veces hay personas que tienen talentos que no han explorado, y hay personas que tal vez no confían en que puedan llegar a tener esa posibilidad y esa oportunidad, y son sus primeros competidores. Entonces, como hablábamos hace un rato, la principal competencia de los locutores es uno mismo. Yo soy mi competencia cuando me digo no puedo, cuando me digo hay otros con mejores voces, hay otros que lo hacen mejor, hay otros que llevan más años, hay otros que tienen mejor estudio, hay otros que tienen más posibilidades que yo. Entonces quítense todos esos peros. Seguramente habrá gente que tenga más que yo, o más que ustedes, más que todos, pero soy solo yo el que toma la decisión de realmente meterme en el cuento y meterme en la dinámica de hacer lo que de alguna forma soñamos. Muchas gracias a John Inguilán, lo admiro muchísimo, hermano. Cristian, por supuesto, pasión, toda la pasión que tenga, pero qué maravilloso es cuando esa pasión se vuelve su estilo de vida, y la pasión es la que empieza a darle su calidad de vida económica, que usted pueda pagar sus obligaciones, tener su vida resuelta económicamente a partir de una pasión. Se disfruta muchísimo más. Les quiero agradecer nuevamente a ustedes, a iClass, por este espacio grandioso de haberlos acompañado el día de hoy. Espero que me acompañen en el taller de locución comercial que estamos próximos a comenzar. Les vamos a estar enviando la información a todos de el inicio de la programación de las clases, así que recuerden, van a tener un 30% de descuento por habernos acompañado en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias, de nuevo, muchísimas gracias por todo. Les dejo mis redes sociales, me pueden seguir allí comparto pues parte de lo que es mi trabajo. Aparte de ser locutor comercial, pues también trabajo en otras de las ramas de la locución, que también podemos ir compartiendo y podemos ir aprendiendo todos de todos. Así que les agradezco nuevamente. Una feliz noche para todos. Los espero en el taller de locución comercial de iClass, y por supuesto que todos cumplan ese propósito. Si estuvieron acá, tienen un propósito en la locución, así que espero que lleguen a él y que cumplan esos objetivos que ustedes tienen. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias.